A veces, cuando cerramos los ojos, sentimos una paz que parece llegar de un lugar profundo dentro de nosotros, un espacio que no sabemos explicar, pero que es real. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros realmente encontramos ese descanso? Vivimos en un mundo donde la constante necesidad de mostrar nuestra mejor cara nos lleva a cerrar los ojos no solo físicamente, sino también espiritualmente. Vivimos con la esperanza de que nuestras acciones externas puedan cubrir lo que se oculta en lo más profundo de nuestra alma, pero la verdad es que las máscaras no pueden sostenerse por mucho tiempo. Hay momentos en los que nuestra fe se convierte en un acto automático, una rutina vacía de contenido, una fachada que solo oculta lo que realmente está sucediendo en el interior. Y cuando el alma permanece cerrada, la paz es solo una ilusión. Esta desconexión interior no es algo que solo afecta a los débiles o a los alejados de Dios, sino también a los más devotos, a aquellos que se esfuerzan por cumplir con las exigencias externas de la fe. No es extraño entonces que muchas personas se vayan a dormir con la conciencia cargada de culpabilidad y rencores no resueltos, con el corazón cerrado, incapaces de experimentar la libertad que solo puede provenir de la gracia. Pero, ¿qué pasa si te digo que el hecho de simplemente abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo puede transformar todo? ¿Qué sucedería si al comenzar el día o al finalizarlo nos permitiéramos estar ante Dios con total honestidad, sin las barreras de la apariencia? En esta primera reflexión invito a todos aquellos que se sienten atrapados en su propia lucha interna, que se esfuerzan por ser mejores, pero sienten que algo falta, a que se permitan hacer una pausa, a que miren más allá de lo visible, porque la paz no llega a aquellos que simplemente siguen reglas externas, sino a quienes se atreven a mirar profundamente dentro de sí mismos y a rendirse, reconociendo sus vulnerabilidades, sus miedos y sus deseos más oscuros. Siendo honestos, ¿quién no lleva dentro de sí deseos de poder, de gloria, o incluso de esconder sus fallas, sus debilidades y pecados? Nadie está exento de esta lucha interna. Incluso aquellos que más se esfuerzan por vivir una vida santa y pura pueden ser esclavos de los secretos que guardan. En la vida de San Agustín encontramos un claro ejemplo de esta lucha. Antes de convertirse en un gran santo, San Agustín vivió una vida de contradicciones. Por un lado, deseaba una vida santa y devota, pero por otro, se veía arrastrado por las pasiones de la carne y la vanidad del mundo. Durante años, luchó contra estos deseos secretos que no podía reconciliar con su fe. En su obra Confesiones, Agustín revela su lucha con la arrogancia, el deseo de placer y la incapacidad de dejar atrás las viejas costumbres. Él reconoce que su mayor pecado no era tanto el deseo mismo, sino la incapacidad de rendirse completamente a la voluntad de Dios, de permitir que Él actuara en su vida. Lo que Agustín enseña con su historia es que, más que la perfección externa, lo que Dios busca es un corazón dispuesto a ser transformado. La conversión de Agustín no fue un simple acto exterior, sino un profundo cambio de corazón, un acto de rendición total ante la gracia divina. Nos invita a reflexionar sobre cuántas veces hemos caído en la tentación de ocultar nuestros propios pecados secretos, aquellos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos mantener en las sombras. Pero la verdadera transformación ocurre cuando somos valientes para enfrentarlos, para reconocerlos ante Dios y pedirle que nos purifique. No se trata de ser perfectos, sino de ser sinceros. En nuestras oraciones debemos ser como Agustín, reconocer nuestra lucha y pedirle a Dios que nos libere de lo que nos esclaviza. Y si tú, querido hermano o hermana, en algún momento sientes la tentación de creer que tus pecados son tan grandes que no pueden ser perdonados, recuerda siempre la misericordia infinita de Dios. Nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos asegura que, sin importar el peso de nuestra carga, si nos acercamos a Él con un corazón sincero, seremos limpiados. De ahí la importancia de la oración diaria y la reflexión constante sobre nuestra vida espiritual. La humildad de reconocer nuestras debilidades no solo abre la puerta al perdón, sino que también nos permite crecer en una relación más profunda con Dios.
A través de la oración de arrepentimiento podemos comenzar el proceso de sanación. Te invito a que, en este mismo momento, tomes un tiempo para orar de manera sincera, abriendo tu corazón a Dios. Hazlo con estas palabras, que nacen de la verdad que hemos explorado hoy. Señor, reconozco mis errores y mis fallas. Perdóname por aquellos momentos en los que te he fallado, por las veces en las que he ocultado mis pecados o he intentado hacerme ver perfecto ante los demás. Te entrego mi corazón para que tú lo limpies y lo renueves. Hazme sentir tu paz y tu perdón, y ayúdame a ser más fiel a ti cada día. En la vida cristiana, la humildad y la sinceridad son fundamentales. Nos permiten vivir en la verdad, no en la apariencia. ¿Qué pasaría si todos nosotros viviéramos con un corazón más honesto, sin miedo al juicio de los demás, confiando únicamente en la misericordia de Dios? Este es el camino hacia una paz verdadera, una paz que proviene de un corazón que, aunque imperfecto, se atreve a abrirse ante Dios, buscando siempre su perdón y su gracia. Si haces de esta práctica una parte integral de tu vida, descubrirás que, poco a poco, tu relación con Dios se hará más profunda y transformadora. Que Él te bendiga en este camino de sinceridad y renovación y que encuentres la paz que solo Él puede dar. Te invito a que te suscribas y sigas este camino de crecimiento espiritual para que juntos podamos avanzar hacia una vida más plena y auténtica en la fe. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos sido testigos de hombres y mujeres cuya vida de fe parecía perfecta ante los ojos del mundo. Sin embargo, si miramos más allá de la superficie, veremos que detrás de esa devoción había luchas y debilidades ocultas, de las que solo ellos y Dios eran conscientes. La santidad, en su verdadera esencia, no se mide por la perfección externa, sino por la sinceridad del corazón. Esto se hace evidente cuando observamos a figuras como Santa Teresa de Ávila, quien vivió una vida de profunda devoción, pero también de grandes conflictos interiores. Santa Teresa no solo buscaba la perfección espiritual a través de su devoción, sino que también luchaba contra las sombras de su alma, contra sus propios temores y deseos ocultos. En su vida encontramos una verdad esencial. La verdadera santidad no es la ausencia de pecado, sino la disposición constante a reconocer y superar esos pecados secretos que todos llevamos dentro. Teresa, al igual que muchos otros santos, entendió que el camino hacia la santidad no era un camino de perfección externa, sino un camino de humildad, de reconocimiento constante de las propias faltas y de una apertura total al perdón divino. Ella misma escribió: «La humildad es la verdad». Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos realmente dispuestos a vernos tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y pecados secretos? ¿O preferimos seguir viviendo en la ilusión de que la santidad se alcanza solo por nuestras obras externas, por lo que mostramos al mundo? Si observamos nuestras propias vidas, nos damos cuenta de que es muy fácil caer en la trampa de vivir una fe superficial. Nos enfocamos en las prácticas religiosas, en las oraciones diarias, en las actitudes exteriores que muestran devoción. Pero, ¿qué ocurre cuando nos detenemos a examinar nuestro corazón? ¿Estamos realmente viviendo en comunión con Dios? ¿O simplemente estamos repitiendo rituales vacíos esperando que la apariencia sea suficiente para cubrir lo que sentimos por dentro? El Evangelio nos invita a no juzgar por las apariencias, sino a buscar la verdad en lo profundo del ser humano. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 28, Jesús dice: «Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». Estas palabras de Jesús nos confrontan con una realidad que tal vez no queremos aceptar. Muchas veces vivimos una vida religiosa basada en la apariencia, sin confrontar la verdadera condición de nuestro corazón. A través de esta enseñanza, Jesús nos llama a vivir de una manera auténtica, sin esconder nuestras faltas y limitaciones, sino reconociéndolas con humildad. El pecado secreto, el que no es visible a los ojos de los demás, es el que más daño nos hace,
porque nos aleja de Dios en el mismo momento en que tratamos de ocultarlo. ¿Cuántas veces hemos tenido pensamientos o deseos que no hemos compartido con nadie, ni siquiera con Dios? Y sin embargo, esos pensamientos y deseos nos afectan, nos consumen en silencio. El gran pecado no es el de los actos externos, sino el de mantener nuestro corazón alejado de la verdad, de vivir en la mentira de que podemos ser perfectos sin necesidad de rendirnos a Dios. En este contexto, la historia de San Francisco de Asís ofrece una profunda enseñanza. San Francisco, conocido por su vida de pobreza y humildad, luchaba también con sus propios pecados secretos. A pesar de su devoción, a veces se sentía tentado por el deseo de reconocimiento y el orgullo. En su vida, aprendió que la verdadera pobreza no es solo la ausencia de bienes materiales, sino la pobreza de espíritu, la capacidad de reconocer que somos nada sin Dios. La humildad, en su máxima expresión, es aceptar que no hay lugar para la hipocresía en nuestra relación con Dios. San Francisco vivió de acuerdo con esta humildad radical, buscando siempre la sinceridad en su vida interior. Y así, cuando se enfrentaba a sus propios pecados secretos, no los ocultaba, sino que los presentaba ante Dios con un corazón contrito, sabiendo que solo en la honestidad con Dios podía encontrar la verdadera paz. Nosotros también estamos llamados a vivir con esa misma sinceridad. La verdadera oración no es solo la que hacemos en público o la que mostramos a los demás, sino la que hacemos en la soledad de nuestro corazón, cuando nos sinceramos con Dios. En esos momentos, no es necesario ocultar nada, porque Él ya lo sabe todo. Pero es en esa apertura que realmente encontramos la libertad, porque al presentar nuestras debilidades y pecados secretos ante Él, nos liberamos del peso de la culpa y la vergüenza. A menudo nos cuesta reconocer nuestras luchas internas porque tememos que, si lo hacemos, Dios nos rechazará. Pero el Evangelio nos enseña lo contrario. En Lucas 15, Jesús nos habla de la parábola del Hijo Pródigo, quien a pesar de sus errores y pecados, fue recibido con brazos abiertos por su Padre. Esta parábola nos recuerda que Dios nunca nos rechaza cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. En lugar de condenarnos, Él nos abraza con amor y misericordia. Si te sientes atrapado en la lucha con tus propios pecados secretos, no dejes que el miedo te impida acercarte a Él. En lugar de huir, acércate con humildad, reconociendo que solo en su presencia podemos ser sanados. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de escondernos, cuando permitimos que la luz de Dios ilumine las áreas oscuras de nuestra vida. Para ello, te invito a orar de esta manera. Señor, te entrego todas esas partes de mi corazón que he mantenido en secreto. Te pido perdón por los pensamientos, deseos y acciones que he ocultado y te ruego que me sanes. Quiero vivir una vida auténtica ante ti, libre de la hipocresía y del miedo. Ayúdame a encontrar la paz que solo tú puedes dar. Esta oración de sinceridad es el primer paso para vivir una vida auténtica en la fe. Nos invita a enfrentar nuestras debilidades sin temor, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a recibirnos con amor. La verdadera transformación interior no ocurre de un día para otro, ni es un proceso superficial. Requiere un acto de humildad profundo y constante, y sobre todo, una rendición total a la voluntad de Dios. A menudo buscamos cambiar, sanar o liberarnos de nuestras cargas, pero lo que realmente necesitamos es entender cómo colaborar con la gracia de Dios en nuestro proceso de sanación. Dios no nos pide que seamos perfectos, nos pide que seamos fieles, que busquemos su rostro con sinceridad. Y eso, queridos hermanos, es un acto de fe. Es fácil caer en la trampa de pensar que el cambio solo vendrá a través de grandes esfuerzos o logros personales, pero la verdadera transformación comienza cuando entendemos que es a través de la gracia divina que somos renovados. En la vida de San Agustín, uno de los más grandes santos de la Iglesia, vemos de manera clara y vívida cómo la gracia de Dios actúa en un corazón arrepentido y dispuesto. San Agustín
Antes de su conversión vivió una vida llena de contradicciones y deseos egoístas. Pero cuando se dio cuenta de la verdad que Dios le ofrecía, todo cambió. Él mismo lo expresa en sus confesiones. Tú me hiciste para ti, y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este despertar en su corazón fue el principio de una conversión profunda, un cambio radical, no solo en sus actos, sino en su alma misma. La gracia de Dios no solo lo limpió de sus pecados pasados, sino que lo transformó, dándole un nuevo sentido a su vida. De esta manera, lo que parece un acto de arrepentimiento externo se convierte en una verdadera renovación del interior cuando el corazón se abre totalmente al amor de Dios. ¿Nos hemos permitido nosotros mismos ser tocados por esa gracia transformadora? ¿O seguimos atrapados en la falsa creencia de que el cambio depende solo de nuestros propios esfuerzos? Es importante recordar que, aunque la voluntad humana es esencial, es la acción de Dios la que nos da la capacidad de cambiar de verdad. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, San Pablo nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Aquí San Pablo nos enseña una lección esencial. La salvación y el cambio profundo no dependen de nosotros solos, sino de la generosidad divina. No es nuestro esfuerzo lo que nos salva, sino nuestra apertura al regalo de la gracia que Dios nos ofrece. La oración es la clave para abrirnos a esta gracia. Muchos buscan respuestas o alivio en el exterior, pero la verdadera paz proviene de un corazón que se somete a la voluntad de Dios en oración. La oración no es solo una lista de peticiones, es el lugar donde nos encontramos con Dios, donde abrimos nuestra alma a su acción, donde permitimos que Él trabaje en nosotros. En este sentido, una de las oraciones más poderosas que podemos hacer es la oración de rendición, en la que le pedimos a Dios que actúe en nuestra vida, que transforme nuestra mente y nuestro corazón. Te invito a que en este momento tomes un tiempo para orar con estas palabras. Señor, te entrego todo lo que soy. Reconozco que sin ti nada puedo hacer y que necesito tu gracia para ser transformado. Abro mi corazón a tu voluntad y te pido que me guíes y me limpies. Que tu Espíritu Santo me fortalezca y me renueve. En tus manos me entrego, Señor. Esta oración es un acto de confianza plena en la gracia de Dios, un acto en el que dejamos de lado nuestro deseo de control y nos entregamos a su sabiduría divina. Es fácil pensar que debemos hacer todo por nosotros mismos, que nuestras luchas son algo que debemos enfrentar solos. Pero la verdad es que el Señor nunca nos abandona en medio de nuestra lucha. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Estas palabras son un recordatorio de que no estamos solos, que podemos descansar en Él, que nuestra fuerza viene de su amor y su gracia. Pero, ¿cómo podemos descansar verdaderamente en Él? La respuesta está en la rendición. Es necesario que dejemos ir al control, que aceptemos que no tenemos todo resuelto y que permitamos que Dios nos guíe en cada paso. La vida espiritual no es una lucha por ser perfectos, sino un caminar constante hacia la santidad a través de la confianza en Dios. Esto se refleja en la vida de muchos santos, como Santa Teresa de Lisieux, quien vivió de acuerdo con la pequeña vía, un camino de humildad y confianza total en la misericordia de Dios. Santa Teresa entendió que la perfección no consiste en evitar el pecado, sino en reconocer nuestra debilidad y confiar completamente en el amor de Dios. Ella oraba: «Oh mi Dios, quiero ser santa, pero sé que sin ti no puedo hacer nada». Esta frase es una invitación a reconocer que nuestra santidad no proviene de nosotros mismos, sino de la acción de Dios en nuestra vida. Si buscamos una vida transformada, debemos recordar que todo comienza con la rendición. No podemos cambiar por nuestra propia fuerza, pero podemos permitir que Dios cambie nuestro corazón. La transformación comienza en el momento en que aceptamos que no somos suficientes por nosotros mismos, pero que en la gracia de Dios todo es posible. En la oración, en la meditación y en el abandono a su voluntad, encontramos el verdadero poder para cambiar. Así, te invito nuevamente a orar, no solo con palabras, sino con un corazón sincero que se abandona en la voluntad divina.
Señor, confío en ti, que tu gracia transforme mi vida y me haga más como tú. Ayúdame a caminar humildemente, reconociendo que sin ti nada puedo hacer. Que tu Espíritu Santo me guíe en cada paso y que siempre encuentre mi descanso en tu amor. Este es el camino hacia la verdadera transformación, un camino de humildad, oración y rendición a la voluntad de Dios. A medida que caminamos por este camino, podemos estar seguros de que Él nos acompañará, guiándonos hacia la paz y la santidad que tanto anhelamos. En la vida cristiana, uno de los mayores desafíos es mantener la sinceridad de nuestra relación con Dios. A menudo, nos enfrentamos a la tentación de ocultar nuestras debilidades y fallos, incluso ante Él, creyendo que si mostramos una fachada de perfección, seremos más aceptados. Sin embargo, la realidad es que Dios no busca perfección externa, sino un corazón contrito y humillado, dispuesto a recibir su gracia. En el Evangelio, Jesús nos enseña que la verdadera pureza no es la ausencia de pecado, sino la apertura al perdón y la transformación que solo Él puede ofrecer. En Mateo 5:8, Jesús dice, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa tener un corazón limpio. No es un corazón sin faltas, sino uno dispuesto a reconocerlas y a abrirse al perdón divino. Un corazón limpio es aquel que, aunque imperfecto, se presenta ante Dios sin esconder nada, sin tratar de ocultar las áreas oscuras que nos afectan. Este corazón es el que ve a Dios, porque en la sinceridad de nuestra vulnerabilidad experimentamos su misericordia y su amor transformador. La historia de San Pedro es un claro ejemplo de este proceso. Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, no estuvo exento de ocultar sus fallos. Durante la última cena, cuando Jesús le predijo que lo negaría 3 veces, Pedro, lleno de confianza en su propia fidelidad, no creyó que tal cosa pudiera ocurrir. Sin embargo, al tercer canto del gallo, cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, sus ojos se llenaron de lágrimas y su corazón se rompió por la culpa. En ese momento, Pedro no intentó justificar su pecado ni esconderlo, sino que lo reconoció con humildad. El arrepentimiento de Pedro fue un acto de apertura a la misericordia de Dios, un corazón sincero que no se ocultó de la mirada de Jesús. A través de su arrepentimiento, Pedro fue restaurado y más tarde se convirtió en un pilar fundamental de la Iglesia. En el fondo, la verdadera limpieza del corazón comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de perdón y nos abrimos a la gracia de Dios. ¿Estamos dispuestos a vivir nuestra fe con esta misma sinceridad? ¿Podemos, como Pedro, aceptar nuestra fragilidad y al mismo tiempo confiar en la bondad infinita de Dios? Dios nunca nos abandona, incluso cuando nos caemos en el pecado. Él está siempre dispuesto a perdonarnos, pero este perdón solo puede llegar cuando somos sinceros en nuestra contrición, cuando estamos dispuestos a abrir nuestro corazón sin reservas. No se trata de buscar la perfección humana, sino de permitir que Dios purifique lo que en nosotros necesita ser sanado. En 1 de Juan 1:9, la Escritura nos dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad». Estas palabras nos aseguran que, cuando venimos ante Él con un corazón honesto, Él no solo nos perdona, sino que también nos limpia, nos renueva. Este proceso de limpieza interior es esencial para nuestro crecimiento espiritual, porque sin la purificación de nuestras almas, no podemos experimentar la paz verdadera que viene de Dios. La oración, en este sentido, es un medio poderoso para abrir nuestro corazón a esta transformación. Al orar, no solo le hablamos a Dios, sino que también le damos la oportunidad de actuar en nosotros. Una de las oraciones más poderosas que podemos hacer es la de rendirnos ante Dios, reconociendo nuestra necesidad de su ayuda para ser purificados. Te invito a que en este momento hagas una oración sincera de entrega y arrepentimiento. Señor, reconozco que muchas veces he vivido ocultando mis fallos y mis debilidades
incluso ante ti. Pero hoy vengo ante ti con un corazón sincero, pidiéndote que me perdones y me limpies. Te entrego todo lo que soy, mis pensamientos, mis deseos, mis actitudes, y te pido que me purifiques. Hazme un corazón limpio y dispuesto a seguirte con fidelidad. Confío en tu misericordia y en tu amor transformador. Amén. Esta oración, hecha con fe y humildad, nos abre a la acción de la gracia divina. Nos permite ver que no necesitamos ser perfectos para ser amados por Dios, pero sí debemos ser sinceros y estar dispuestos a dejar que Él trabaje en nosotros. La limpieza del corazón no es un evento único, sino un proceso continuo que ocurre a lo largo de nuestra vida. Cada vez que nos enfrentamos a nuestras debilidades y caemos en el pecado, Dios nos invita a volver a Él con un corazón arrepentido, sabiendo que su perdón es inagotable. En la vida de los santos encontramos innumerables ejemplos de esta limpieza continua del corazón. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, experimentó una transformación profunda cuando aceptó que su vida de fe no podía estar basada en la apariencia, sino en la sinceridad de su relación con Dios. En su diálogo, Santa Catalina describe cómo experimentó la purificación del alma a través de la oración y el sacrificio, permitiendo que Dios, en su infinita misericordia, limpiara cada rincón de su ser. Que nunca olvides que la verdadera limpieza no proviene de nuestros propios esfuerzos, sino de la misericordia infinita de Dios, que está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos cuando venimos con sinceridad. Que tu corazón se llene de paz al saber que, con cada oración de rendición y arrepentimiento, Dios te purifica y te prepara para una vida nueva. Al final, el camino de la fe no se mide por la apariencia o por los logros visibles, sino por la autenticidad con la que vivimos nuestra relación con Dios. Este es un aspecto que a menudo pasamos por alto. La verdadera transformación no se trata de lo que los demás ven en nosotros, sino de lo que sucede en lo más profundo de nuestro ser. A lo largo de la vida cristiana, podemos caer en la tentación de medir nuestra santidad por lo que los demás piensan, por el reconocimiento o el aplauso que recibimos. Pero la verdadera medida de la fe radica en nuestra sinceridad ante Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos invita a vivir sin buscar la aprobación de los demás. Cuando tú des limosna, no hagas sonar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:2. Estas palabras nos llaman a una reflexión profunda sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿Estamos buscando la alabanza de los demás o estamos buscando agradar a Dios? Este es un tema crucial, porque en la búsqueda de la aprobación humana corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa, la sinceridad del corazón. No es lo que mostramos, sino lo que Dios ve en lo más profundo de nuestra alma, lo que tiene valor eterno. Cuando vivimos para agradar a los demás, nos exponemos a vivir una vida de superficialidad, en la que nuestras acciones religiosas no tienen base en el amor genuino, sino en el deseo de recibir reconocimiento. Sin embargo, Dios nos llama a una vida diferente, una vida donde la motivación sea el amor puro y la voluntad de servirle sin esperar nada a cambio. La historia de San Francisco de Asís ofrece una lección valiosa al respecto. San Francisco vivió una vida de extrema pobreza y humildad, pero lo que más destacaba en él no era su apariencia o su renuncia a los bienes materiales, sino la sinceridad con la que se entregó a Dios. A pesar de las tentaciones de la fama y el reconocimiento, Francisco nunca buscó la alabanza humana. Él decía, «El que se humilla será exaltado». Esta humildad no era una simple apariencia de modestia, sino una profunda entrega a la voluntad de Dios, un acto de amor que provenía de un corazón sincero. San Francisco no se dejó llevar por las expectativas de los demás, sino que vivió una vida auténtica, fiel a su llamado. En este sentido, nosotros también estamos llamados a vivir de la misma manera. La verdadera santidad no se basa en lo que los demás piensan de nosotros, sino en nuestra disposición para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin importar el reconocimiento que recibimos. La falsa perfección puede parecernos atractiva, pero a largo plazo solo nos deja vacíos. Vivir para agradar a los demás, sin ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, es como construir una casa sobre arena. Las apariencias pueden sostenernos por un tiempo,
pero tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos mantener una vida auténtica de fe, lejos de la presión de la perfección exterior? La respuesta se encuentra en la apertura constante al Espíritu Santo y en la práctica de la humildad. La humildad es la clave para vivir una fe verdadera, una fe que no se basa en lo que vemos en los demás, sino en la relación personal con Dios. Es a través de la humildad que dejamos que Él trabaje en nosotros, que nos rendimos a su voluntad y permitimos que nos transforme desde el interior. La oración juega un papel crucial en este proceso. En momentos de dificultad o cuando sentimos la tentación de caer en la trampa de la apariencia, es importante buscar momentos de oración y reflexión en los que podamos sincerarnos con Dios. La oración no es solo pedirle algo, sino también abrirle nuestro corazón y permitirle que nos muestre lo que está en lo más profundo de nuestra alma. Te invito, querido hermano, a que tomes un momento para orar, pidiendo a Dios que te ayude a vivir de manera auténtica, a seguir su voluntad sin buscar la aprobación de los demás. Ora con estas palabras: Señor, te pido que me ayudes a vivir en sinceridad y humildad. No quiero vivir para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti. Ayúdame a poner mi corazón en ti, a vivir mi fe sin pretensiones, sin buscar la alabanza de los demás. Señor, abre mis ojos para que vea lo que realmente importa y dame la gracia de seguirte sin miedo a lo que los demás piensen de mí. Que tu Espíritu me guíe siempre en el camino de la verdad. Esta oración de rendición es una invitación a abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos purifique de cualquier motivación egoísta y nos conduzca por el camino de la autenticidad. Al vivir de esta manera, encontramos una paz profunda, porque sabemos que no necesitamos la aprobación humana para ser amados y aceptados por Dios. En la vida de los santos, vemos cómo la humildad y la sinceridad siempre fueron el centro de su camino hacia la santidad. Santa Teresa de Lisieux, conocida por su pequeña vía, enseñó que la verdadera santidad no consiste en realizar grandes obras externas, sino en la humildad del corazón, en la sinceridad con la que nos entregamos a Dios. Ella vivió una vida de profunda confianza en la misericordia divina, sin pretensiones de perfección externa. Su ejemplo nos recuerda que la santidad se encuentra en lo pequeño, en la sinceridad con la que vivimos cada momento. Al igual que Teresa, podemos aprender a vivir nuestra fe sin buscar ser vistos, pero siempre deseando que Dios vea lo más profundo de nuestro ser. En este camino de fe, nos damos cuenta de que la perfección no es un estado que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, sino una gracia que se nos ofrece cuando vivimos en total sinceridad con Dios. La perfección, entonces, no se trata de cumplir con las expectativas externas, sino de vivir una vida de amor genuino, entregado sin reservas a la voluntad divina. Y cuando vivimos de esta manera, encontramos en Dios el único reconocimiento que realmente importa, el amor de un Padre que nos mira con misericordia y nos acoge en su abrazo eterno. Que tu vida esté marcada por esta sinceridad, que tu fe sea verdadera y que encuentres paz en el hecho de que no necesitas nada más que a Dios para ser feliz y completo. Que Él te bendiga y te guíe en este camino hacia una vida auténtica, en la que cada paso sea dado con humildad y amor sincero.